Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. ¿Alguna vez has pensado en tirar la toalla? O quizás puedes estar batallando con el desánimo, con la tristeza, con el dolor o con alguna circunstancia difícil que te ha llevado al límite, donde sientes que ya no te quedan fuerzas para continuar, o incluso puedes haber tenido pensamientos tan fuertes como el de querer morirte, donde tu vida puede parecer que ya no tiene ni sentido ni propósito. Pues esto fue precisamente lo que vivió Elías, y hoy en este devocional tendremos la oportunidad de hablar de ello. Bienvenidos a nuestro devocionales Hablemos con Dios. Mi nombre es Giovanni Quintero y tengo el privilegio de dirigir este devocional desde la hermosa isla Tenerife. Lo prometido es deuda. En la primera parte del llamado de Elías, al menos 15 comentarios pedían la segunda parte, y es por eso que hoy cumplimos con ello. Esta plataforma de YouTube nos permite comentar y además interactuar los unos con los otros, y para nosotros eso es algo muy valioso. Así que si puedes escribir algo siempre, las demás personas podemos leer y además responder. Es una bendición para nosotros esta plataforma. Vamos con el devocional. En la primera parte vimos a Elías como una voz levantada en medio de una generación corrupta. Si no sabes de qué estamos hablando, puedes buscar el llamado de Elías dentro de nuestro canal. Hicimos la primera parte y hoy vamos con la segunda. Un hombre que confrontó reyes, un hombre que cerró los cielos para que no lloviera ni cayera gota ni rocío, sino por su oración. Un hombre que su dependencia de Dios lo llevó a cambiar toda una nación. Elías hizo cerrar los cielos para que no cayera lluvia, hizo descender fuego para demostrar que solo hay un Dios enfrente de los profetas de Baal. Pero después de ser partícipe de esos milagros tan sobrenaturales, este hombre vive una crisis y se encierra en una cueva deseando morir. Y es aquí donde el llamado de Elías se vuelve profundamente humano. ¿Qué fue lo que le pasó? Si solo miramos el relato de Primera de Reyes capítulo 18 en el Monte Carmelo, que fue el lugar donde Elías hizo descender fuego del cielo, podríamos pensar que Elías siempre fue un siervo de Dios, muy fortalecido por Dios. Pero la Biblia no esconde la realidad. Después del mayor milagro de su ministerio, vino el momento más oscuro de su vida, donde el llamado de Dios para su vida se vería en crisis. Cuando abrimos nuestras Biblias, en Primera de Reyes capítulo 19, en la Reina Valera podemos ver un título que ya nos hace un spoiler. Dice el título: Elías huye a Horeb. ¿Elías huye? ¿Pero de quién? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un hombre tan usado por Dios, tan respaldado por Dios, un hombre con tanta fe, porque familia, se necesita fe para cerrar los cielos y que no llueva? Se necesita fe para hacer descender fuego del cielo, para que consuma el holocausto completamente y quite hasta la última gota de agua que él mismo había derramado para que fuera más difícil. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre sea el mismo que está huyendo? Para ello, vamos a leer lo que dice Primera de Reyes capítulo 19. Versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Recordemos que los profetas de Baal eran sustentados y mantenidos por Jezabel. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías había cortado la cabeza de ellos, así que estaba amenazando de la misma manera a Elías. Elías probablemente pensaba que el milagro en el Carmelo hubiera sido la estocada final para hacer efectiva la conversión de toda la nación, incluido el rey Acab y su esposa Jezabel. Pero al darse cuenta de que no, él se desalienta en gran manera. Mira lo que dice el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criada. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come.
Entonces él lo miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, aquí hay un montón de detalles que debemos desglosar, pero leámoslo, vamos a continuar la lectura hasta el versículo 15. Y allí se metió en una cueva, versículo 9, donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Es la segunda vez. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Todo llamado de Dios en algún momento pasa por una crisis. Con esta serie de llamados podemos ver cómo los llamados de Dios de cierta manera pueden aplicarse a nuestra vida. Vimos el llamado de Juan el Bautista, un hombre que preparaba el camino del Mesías, que con su llamado y vida nos desafía a cada uno de nosotros a predicar las buenas nuevas de Jesús y además a preparar su regreso. En la primera parte del llamado de Elías, veamos cómo un hombre lleno de la presencia de Dios podía ser un agente de cambio para toda una nación. También vimos el llamado del apóstol Pablo, de cómo el giro de 180 grados que dio su vida aplica para un cambio radical en cada uno de nosotros, dejándonos usar por y para el Señor. Pero hoy vemos que en los llamados de Dios también estamos expuestos a las crisis. Sí, familia, has escuchado bien, estamos expuestos a las crisis. Quizás tú estás batallando con una crisis en tu vida, y en el proceso de crisis que vivió Elías podemos encontrar consuelo y aliento para continuar con el llamado de Dios, tanto para tu vida como para la mía. El primer punto que yo puedo encontrar aquí en esta parte 2 de este estudio es que Dios nos llama, pero también nos cuida. Sí, Dios nos llama, pero también nos cuida. Dios primero ministró las necesidades físicas de Elías. Él decidió huir, y en esa huida pasó la noche, y el ángel de Jehová lo tocó, lo despertó, le dio comida, y luego Elías volvió a dormir. O sea, que Dios le ofreció un sustento tanto como alimento como descanso. Dios no lo confrontó. Qué maravilloso es saber que somos llamados por Dios, pero no solo eso, sino que también somos cuidados por Él. A veces podemos llegar a olvidar quién es Dios, pero la Biblia nos recuerda constantemente quién es Él. Dios fue el que detuvo la lluvia por medio de la oración de Elías. Dios fue el que hizo descender fuego del cielo, y Dios le mostró su gran poder a su siervo. Pero en el momento de crisis, cuando hay una amenaza de parte de Jezabel para su vida, pareciera que el siervo de Dios, Elías, había olvidado el poder soberano de Dios. Quizás tú también hayas visto muchos milagros en tu vida. Quizás tu propia vida sea un gran milagro, pero eso no garantiza que no estés expuesto a olvidar o no tener presente el poder infinito de Dios. Quizás las dificultades hacen que nos enfoquemos en ellas y no en Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús permitió que Pedro caminara sobre las aguas? Se hundió cuando quitó la vista de Jesús y la puso sobre los fuertes vientos y las olas. Pero aunque se hundió en medio del mar de la Galilea, los fuertes olas y el fuerte viento estaban allí, también estaba allí Jesús, que extendió su diestra para sacarlo del agua y ponerlo en un lugar seguro. Si Jesús, que llamó a Pedro para que le sirviera, hizo eso con él, créeme que contigo también lo hará. El Salmo 46 del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza,
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Dios es tan lindo que cuando habla con Elías, no le pregunta, ¿dónde está tu fe? Dios no lo reprende al instante. Dios hace algo distinto. Vemos que lo deja dormir, que lo alimenta, que lo fortalece y después quizás lo corrige, pero le muestra un cuidado. Dios sabía que lo que su siervo necesitaba no era una corrección, era un cuidado. De la misma manera, tienes que tener la certeza que Dios desea cuidar tu vida. Ahora, ¿lo estamos permitiendo? ¿Estamos permitiendo que Dios nos cuide a su manera y no nos estamos cuidando nosotros a nuestra manera? Pero en esta historia, ¿dónde estaba Dios? Porque en el versículo 11 y el 13 dice en dónde estaba Dios. Y dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Esto nos da pie al segundo punto. A Dios no lo encontramos solo en las grandes manifestaciones, sino también en el silencio. Elías no encontró a Dios en las manifestaciones poderosas, ni en el poderoso viento, ni en el poderoso terremoto, ni en el poderoso fuego. Elías encontró a Dios en el silbo apacible y delicado. ¿Qué nos querrá enseñar Dios con esto? Una de las aplicaciones que le podemos dar a este relato es que necesitamos buscar ese silbo suave y apacible, donde tenemos que aprender a callar todo lo que hace ruido en nuestra vida y de no buscar a Dios solo en las grandes manifestaciones, sino más bien en el secreto, en la intimidad, en el silencio. El momento que nos desconectamos de ese silbo suave y apacible, quedaremos totalmente expuestos ante la crisis. A veces como hijos de Dios, como siervos de Dios, disfrutando un llamado de Dios, nos enfocamos en el servicio, en hacer milagros, en predicar la palabra de Dios, en hacer las grandezas de Dios, en ser un testimonio vivo del Señor. Pero olvidamos que Dios también está en el silbo suave y apacible. Si nosotros nos desconectamos de ese silbo suave y apacible, quedamos expuestos, familia. El Salmo 62:1 en la NTV dice, espero en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria. Algo muy parecido expresa la letra de la canción del sonido del silencio de Alex Campos. El punto 3 de esta enseñanza es que las crisis no son el final. Versículo 15 y 16 dice así, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El llamado de Elías con la crisis no había terminado, con la amenaza de Jezabel no había terminado. Estaba viviendo una crisis, posiblemente la mayor de su vida, pero eso no significa el final, familia. Aún tenía cosas por hacer este gran siervo del Señor, tenía que ungir reyes y además ungir a Eliseo. Elías pensaba que todo había terminado, pero Dios le dice, tu llamado no ha terminado. La crisis no era el final. ¿Tú crees que es el momento para tirar la toalla en tu vida personal, en tu llamado, en tu vida espiritual? ¿Tú crees que Dios ya terminó contigo? ¿Tú que estás escuchando este devocional, crees que ya no hay más propósito de Dios en tu vida? Déjame decirte que Elías había pensado eso por tener su mirada en la crisis. Pero ahora vemos que Dios no había terminado con Elías, que aún tenía más para él. Dios tiene preparado para tu vida un propósito que ni siquiera nuestra mente finita puede llegar a imaginar. Pero para vivir ese propósito debemos dejar de poner nuestra mirada en los problemas con los que normalmente batallamos día a día,
con el pecado, con las dificultades, con las crisis, con los momentos difíciles y ponerlos en Cristo Jesús, como dice Hebreos 12 del 1 al 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Familia, este llamado nos lleva a reflexionar y a ponerlo por práctica, a analizar nuestra propia vida. Dios tiene un llamado para tu vida, Dios tiene un propósito para tu vida, pero quizás las crisis te han alejado de ese propósito. Quizás el miedo, el temor, la angustia, la tristeza, la necesidad, la dificultad, el mismo pecado te ha apartado del propósito de Dios, pero Dios no ha acabado contigo. Dios es un Dios de esperanza, es un Dios de promesa, Él lo que promete lo cumple. Además, el llamado también incluye formar a otros, porque el llamado no es solamente hacer, es también multiplicarnos en otros. Eso es parte del llamado. Cuando nosotros nos dedicamos a ayudar y a formar a otros, también encontramos propósito y salida a nuestra crisis. Todo esto nos enseña que incluso los hombres que fueron usados grandemente por Dios pasaron por momentos de debilidad. Pero qué bueno es saber que Dios no abandona a sus siervos. Y que este hombre, a pesar de la dificultad, de la crisis, de todo el límite que vivió, tuvo un final extraordinario. Elías no muere. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, etcétera. Y bueno, y dice: y Elías subió al cielo en un torbellino. Qué maravilloso es ver cómo sucede este final de este hombre. Más adelante, siglos después, aparece conversando con el Señor en la transfiguración, junto a Moisés. Así que Elías pasó por una crisis profunda, pero nunca fue abandonado, porque el Dios al que servía es un Dios que no suelta, que no descuida. Es un Dios que está siempre cuidando, que está siempre restaurando, que está siempre proveyendo, que siempre está amando. Si estás en crisis, no significa que perdiste el llamado, no significa que Dios terminó contigo, no significa que todo acabó, significa que Dios está trabajando en una nueva etapa, porque el mismo Dios de Elías sigue obrando hoy. El mismo Cristo que ayudó a Pedro a salir del agua sigue sosteniendo a sus discípulos. Y qué maravilloso es tener la seguridad y la certeza de que tú y yo somos verdaderos discípulos de Cristo. Así que, familia, permítame finalizar con una oración. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por esta tu palabra, Señor, porque trae un refrigerio a nuestra vida, Señor. Qué bueno y es maravilloso es saber, oh Dios, que somos llamados por ti, que somos escogidos por ti, Señor. Pero no solamente para hacer milagros y prodigios, sino para tú también tener el cuidado de nuestra vida, Señor. Pues tú eres ese buen Padre, eres nuestro buen pastor. Y nosotros somos las ovejas, oh Dios, y tú tienes hasta el más mínimo cuidado de cada uno de nosotros. Que tu perfecto amor, tu gracia, tu misericordia, tu favor está sobre nosotros. Nosotros queremos vivir amparados, oh Dios, bajo la sombra de tus alas, Señor. Allí queremos refugiarnos, que tú seas nuestra fortaleza, nuestra seguridad, y que en el momento de crisis, en el momento del límite, en el momento de la dificultad, Señor, tú seas nuestro descanso. Que podamos acallar todo lo que hace ruido, Señor, y enfocarnos en ese silbo suave y apacible, Señor. Que allí en ese silbo suave y apacible podamos recordar nuestro propósito y recordar quiénes somos en ti y quién eres tú, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos ama. Tú eres nuestro descanso, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestra verdadera vida, Señor. No somos nada sin ti. Nuestra vida es para glorificarte, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque nos alienta y nos desafía a cumplir con el llamado que tú tienes para con nosotros, Señor. Te damos muchas gracias por esta palabra, por este día, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros, que tu propósito se cumpla en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!